Bueno, acompáñame a Primera de Pedro. Este es el tercero de 4 mensajes que voy a compartir en esta carta antes de regresar a Romanos. ¿Qué estamos haciendo en la carta de Romanos? ¿Qué estamos haciendo en la carta de Pedro? Estamos tratando de entender cómo Dios forma a su pueblo, cómo Dios toma diferentes situaciones para formar al pueblo de Dios. Hemos dicho que estos creyentes, para los que Pedro escribió, son creyentes que están expatriados, están dispersos en 5 provincias diferentes. Eso lo sabemos porque el verso 2 y 3 del primer capítulo nos dice que no están en su país, en su ciudad, han sido dispersados. Estos creyentes los hemos llamado creyentes o cristianos solitarios, porque están experimentando la vida cristiana de manera sola, es decir, ellos no tienen la realidad posiblemente de una familia, no tienen la realidad de una iglesia local. Y entonces lo que quiero hacer esta mañana es ir al capítulo 2 y revisar nuevamente 2 detalles importantes o 3 detalles importantes que Pedro está mencionando ahí. ¿Qué hemos dicho del capítulo 1? Bueno, hemos dicho que Dios escoge a los creyentes. Dios escogió a los creyentes en el día de Pedro, Dios escoge a los creyentes en nuestro día, verso 1 y 2. Él nos llama, Él nos da gracia, Él nos da fe, Él nos da salvación, Él nos da santificación. Finalmente nuestra vida está segura en Cristo Jesús y finalmente Él nos glorificará. Entonces eso es lo primero que Dios hace por nosotros. Lo segundo que vimos en el capítulo 1 es que Dios va a utilizar diferentes eventos en la vida para formar en ti la naturaleza y el carácter de Cristo. Mayormente Dios va a usar pruebas. Las herramientas de Dios para formar a su pueblo son pruebas. Número 3, la semana pasada considerábamos cómo es que el Hijo fue sacrificado como el medio de salvación y por eso es que Él ha ganado el derecho de demandarnos que nosotros seamos transformados. Es decir, la muerte de Cristo ganó para Él mismo que Él pueda demandar de nosotros una conducta santa, una moralidad diferente a la moralidad de este mundo, una integridad que va muy por encima de la integridad de la que este mundo habla. ¿Por qué es que somos llamados a esa santidad práctica y no solo de palabras? Porque Cristo murió por nosotros. Y finalmente Pedro nos ha dicho que hemos nacido de nuevo a una familia eterna que debe ser sostenida a lo largo de la vida. Debe ser sostenida a lo largo de la vida en la tierra. Tú vas a necesitar a tus hermanos de este lado de la eternidad. Yo los voy a necesitar. Y luego cuando estemos en gloria, nosotros vamos a pasar toda una eternidad con Cristo y con la familia que también Él ganó con su propia sangre. Entonces, por eso es que es importante. Vamos a Primera de Pedro 1:22. Retomemos la idea de Pedro de que hemos nacido de nuevo, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Vamos a recordar o a reconocer lo que dice el verso 22. Han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Han purificado su alma. La semana pasada les decía que es imposible amar sinceramente a otra persona si antes tu alma no ha sido purificada. Esa purificación del alma viene a mí, viene a ti, mayormente en la obra de Dios sobre nuestras vidas, en la salvación. Pero una vez que somos salvos, esa purificación del alma debe de ser continua, debe de ser permanente. Y yo debo de estar purificando mi alma delante del Señor para amar a mis hermanos sinceramente. Si yo no purifico esa alma continuamente, en algún momento esa alma se va a ensuciar, esa alma se va a contaminar. Es como cuando mandas al niño a la escuela o a una fiesta
Y bueno, si es a una fiesta y lo mandas de pantalón blanco, no esperes que 4 horas después ese niño venga con su pantalón blanco, ¿no? Ese niño va a venir con el pantalón manchado de pastel, de dulces, de comida, de grasa, de algo que adquirió jugando. Si bien te va a venir bien el pantalón, pero si tu hijo es una persona normal o regular, va a venir roto. Va a venir con estragos. Y el alma de un cristiano es similar a ese pantalón blanco. El alma de un cristiano, a pesar de la obra de Dios, a pesar de la gracia de Dios sobre nuestras vidas, es fácilmente ensuciada, es fácilmente engrasada, es fácilmente rota, es fácilmente quebrantada. Entonces, tenemos que pasar tiempo delante del Señor, examinando nuestra alma y diciendo, Señor, lava mi alma, limpia mi alma, purifica mi alma. Eso tiene que ser un ejercicio intencional de parte nuestra y delante de Dios. Así que Dios hace esa obra en nosotros de forma inicial, pero nosotros tenemos que sostenerla a lo largo de la vida. Y luego en el final del verso 23, entendemos que todo esto es mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cómo yo voy a detectar que hay áreas en mi vida que están sucias? Bueno, porque estoy orando y estoy diciéndole al Señor, quiero que mi alma esté pura. Quiero amar a mis hermanos de forma sincera. 2, porque voy a la palabra y la palabra me dice, está sucio. ¿Lo ves? La palabra te dice, no estás llegando a este estándar, no estás obedeciendo este mandamiento, no estás cumpliendo con lo que Dios demanda de ti. Entonces, cierro la Biblia, paso de una oración general de decirle al Señor, Señor, purifícame, a decirle, Señor, específicamente purifica mi alma en este sentido, porque yo estoy fallando. En vez de amar, estoy teniendo rencor. Este rencor se está expresando en palabras, se está expresando en hechos. Te pido perdón porque yo no debía haber contestado así, porque yo no debía haber obrado así. Esta no es la conducta de un creyente. Yo no debía haber hablado así o en los decibeles que hablé o en el tono que hablé. Pastor John Piper dice que Dios hace a la palabra su instrumento en el nuevo nacimiento. Y la forma en que la palabra funciona es despertando la fe. Así que Dios provoca este nacimiento a través de su palabra. Dios provoca que tú y yo nazcamos de nuevo a través de su palabra. Esa es la semilla incorruptible a la que Pedro ya se ha referido. ¿Cómo Dios sostiene a una persona a lo largo de la vida cristiana? Lo hace a través de la palabra. Lo hace a través de la palabra. Así que nuestra actitud y nuestra conducta hacia nuestros hermanos es una evidencia de la obra de Dios en nuestras vidas. Y recordemos que este nacimiento sobrenatural que Dios nos ha dado requiere un libro sobrenatural que nos sostenga. Y gracias a Dios, ese libro sobrenatural que sostiene la vida de un creyente se nos ha sido dado a través de la palabra de Dios. Se nos ha legado a través de la palabra de Dios. Entonces, nuevamente quisiera animarte a que eleves tu compromiso con la palabra de Dios. Hay 3 acciones claras que el capítulo 2 nos brinda y nos va a ayudar a entender. Número 1, pon atención a las actitudes y conductas esenciales para el crecimiento espiritual sostenido y saludable. Necesitamos poner atención a las actitudes y a las conductas que nosotros necesitamos, no solo para crecer cuando llegamos a Cristo. Cuando una persona nace de nuevo y ha comenzado a caminar en el Señor, creo que entiende que tiene mucho que aprender. Entiende que tiene mucho que reconocer de parte de Dios. Entiende que tiene mucho que cambiar de parte de Dios en conductas, en palabras, en acciones. Pero mientras más años pasamos en el Señor, ese pensamiento puede cambiar.
Y yo puedo llegar a llenarme de religiosidad y puedo llegar a llenarme de posicionamientos o clichés religiosos y olvidarme que ese llamado de crecimiento espiritual es una realidad de la cual el creyente no debe perderse a lo largo de la vida. Hermano, ¿cuándo un creyente debe crecer en el Señor? ¿Cuándo debe de crecer en el Señor? Siempre. ¿Hasta cuándo dejo de crecer en el Señor? Hasta que me muera. El día que yo me muera ya no tengo posibilidad de crecer en el Señor y entonces lo que creí por fe se vuelve en una realidad y estaré delante de Dios en su presencia y esa ya no es la oportunidad que yo tenía para crecer en el Señor. Entonces la gloria del Evangelio es que nosotros conozcamos al Señor mientras Dios nos presta la vida. Número 2, el capítulo 2 nos ayuda a entender que no debemos asumir que el hecho de haber nacido de nuevo podrá por sí mismo promover tu crecimiento espiritual. Usted y yo lo hemos visto más de una vez. Hemos visto a una persona que ha nacido de nuevo, que ha creído en el mensaje del Evangelio que se le ha anunciado. A su lado está su esposa, su hijo, su primo, su vecino, no lo sé. Y entonces tú tienes a 2 o 3 personas que aparentemente partieron del punto cero en la pista al mismo tiempo. Pero resulta que uno de esos 3 crece a pasos agigantados. ¿Cuál es la razón por la que crece a pasos agigantados? Porque entendió el Evangelio como debe ser adecuado. No se trata de nacer, se trata de crecer. Y no solamente se trata de crecer en algún momento o en alguna época de nuestras vidas, se trata de crecer de una manera sostenida. Bueno, tú me podrás decir, y yo digo amén a esto, tú me podrás decir que eventualmente hay momentos en tu vida cristiana, como los hay en mi vida, de mucho crecimiento. Y luego posiblemente hay épocas o temporadas de la vida donde siento que estoy en un desierto o donde siento que estoy en un sequedal. Y como Salmo 42 nos enseña, esos son momentos donde como el siervo que brama o que clama por las corrientes de las aguas, yo tengo que ir al Señor, aunque no lo sienta, yo tengo que ir al Señor y decirle, lléname de ti, lléname de ti. Entonces hay momentos y temporadas donde eventualmente vas a sentir que estás creciendo espiritualmente y hay otros momentos donde vas a sentir que estás en un hoyo, que estás en un desierto, que estás en un sequedal. Y esos son momentos donde Dios mismo por su gracia está diciendo, clama a mí, clama a mí. Número 3, los primeros pasos espirituales. Los primeros pasos espirituales deben desarrollarse para asegurar nuestro crecimiento espiritual con Cristo y su familia. Tus primeros pasos, mis primeros pasos, van a poner el cimiento o van a poner la fortaleza de lo que va a pasar mucho tiempo después. Por ejemplo, un creyente al que cuando nace de nuevo se le dice que es importante leer la Biblia y posiblemente alguien va a poner una Biblia en sus manos, alguien va a poner un método de lectura bíblica, alguien le va a decir que, no sé, hay quienes evangelizan y casi te dicen, aquí tienes la Biblia, tienes que leerla todos los días a las 6 de la mañana. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar eso, pero hay creyentes que así lo entendieron y está bien. Entonces, ese creyente que no sabe nada va a asumir el reto de que tiene que leer todos los días la Biblia a las 6 de la mañana y posiblemente lo va a comenzar a hacer porque está tiernito y cree que todo lo que se le dice lo debe de hacer. Lo va a comenzar a hacer y con el paso de los años se va a dar cuenta de algo. Aunque puede leer la Biblia en cualquier momento del día, él creó un hábito. ¿Cuándo lo creó? En sus primeros pasos espirituales. Entonces son nuestros primeros pasos espirituales los que nos ayudan a sostener o a mantener la vida cristiana.
Cuando yo era un niño y mi abuela materna me estaba enseñando de la palabra de Dios, ella había crecido con un entendimiento, o la iglesia donde ella nació y donde ella permaneció toda su vida, tenían el entendimiento de memorizar Biblia y los creyentes de su época, y sus contemporáneos memorizaban demasiada Biblia. Y yo recuerdo que ella nos citaba pasajes, porciones largas de la Biblia y las tenía en su mente. Y ella nos decía, no solo tienen que leer la Biblia, tienen que memorizarla. Bueno, debo confesar que cuando mi vida cristiana comenzó, yo memoricé pasajes o Biblia de los que me exigí a mí mismo memorizar o aprenderlos, pero con el paso de los años, yo dejé de memorizar Biblia. Ay, van a decir, ya el pastor está... No, es que quiero animarte a esto. Quiero animarte a que puedas reconocer un encuentro real con la Biblia. Un encuentro real con la Biblia debe demandar de nosotros que hagamos algo, que seamos intencionales. Entonces, la semana pasada, mientras yo compartía con ustedes, fui redargüido por el Espíritu Santo de que tenía que regresar a ese hábito. Entonces yo comencé a memorizar esta semana un pasaje de las Escrituras, tomé mi pluma, tomé un hoja en blanco, escribí los versos que iba a memorizar esta semana, los puse ahí en mi computadora y cada vez que estoy en mi computadora estoy regresando a eso y estoy recordando y mis hijas me están ayudando a repetir esos versos. Porque tienes que ser intencional en tu deseo por la palabra de Dios. Entonces vamos a entrar al capítulo. Y quiero que usted distinga que Pedro está haciendo tres cosas en los versos que vamos a revisar esta mañana. Está ayudándonos a cuidar celosamente algo. Está haciendo tres cosas, ayudándonos a cuidar la relación de nuestra boca con nuestro corazón. Luego nos va a ayudar a cuidar nuestra relación de cómo nos alimentamos de la palabra de Dios y finalmente de cómo cuidamos o mantenemos nuestra unidad con la familia del Señor. Verso número 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación. Bueno, ¿qué debe hacer un creyente? Número 1, cuidar celosamente la relación de su corazón con su boca. Observe que todos los pecados a los que Pedro va a decir en este pasaje que deben de ser desechados, son pecados que de alguna manera tienen que ver con la boca. Hay malicia en nuestra boca, hay engaño en nuestra boca, hay hipocresía en nuestra boca, hay envidia manifestada por nuestra boca, hay difamación manifestada por nuestra boca. ¿Cuál es el contexto del pasaje? Lo acabamos de leer. Necesitamos purificar el alma para tener un amor sincero. Bueno, ¿cómo purifico el alma? Tengo que tirar lo que ya no sirve. Tengo que desechar lo que ya no sirve para tener un amor sincero entre hermanos. No hay forma en la que yo pueda alcanzar un amor sincero por otro creyente, por otro hermano, por alguien más, si yo no entiendo que ese proceso me lleva a desechar algo. Observa que las palabras que hablamos sobre nuestras circunstancias y las palabras que hablamos sobre otras personas son importantes. Por lo tanto, Pedro nos llama a desechar como ropa vieja estas actitudes del corazón. Observa que Pedro desea asegurarse que sus lectores entienden que no hay crecimiento espiritual si no renunciamos al pecado. Hermano, necesitas entender que cuando no estás creciendo espiritualmente, lo único que puede estar afectando que no crezca espiritualmente es pecado. Nuevamente, lo dije la semana pasada, lo digo ahora. Eso es algo que yo no puedo ver, pero tú lo ves. Tú sabes cuál es el pecado con el que vienes lidiando. Tú lo sabes. Tú sabes
la forma como ese pecado te ha engatusado o cómo ese pecado ha extendido sus garras sobre tu vida para detener tu crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que Pedro nos está animando a hacer? Desecharlo. El pecado que no se desecha, entonces se abraza, se saborea. Aferrarnos entonces a los pecados es ir contra nuestros deseos de crecer espiritualmente. Aferrarnos a nuestros pecados es ir en contra de nuestro deseo o de nuestro apetito por la Escritura. Así que no se puede ser cristiano sin tomar en serio las exigencias divinas. No hay una versión del cristianismo a mi manera. No lo hay. La única manera con la que el cristianismo concuerda es con la manera o con la forma de Dios. Pero nadie que se llame cristiano puede decir que está viviendo esa vida cristiana a su forma o a su manera, porque de hecho cuando yo agrego a la vida cristiana que esta es a mi forma o a mi manera, estoy estropeando la vida cristiana. No, la forma y la manera como la vida cristiana se desarrolla, se desenvuelve, se desempaca para mí es a la manera de Dios. Entonces Pedro no está usando una palabra que es una sugerencia. Pedro no está usando una palabra que es algo si quieres hacerlo. No, Pedro está usando un imperativo y lo usa en la expresión desechar. Desechar es importante porque de nada sirve agregar lo bueno sin antes desechar lo malo. De hecho, intentar agregar lo nuevo sin que yo haya desechado lo malo, simple y sencillamente es perder el tiempo. Es como cuando alguien comienza a tomar una pastilla o un fármaco para aliviar cualquier malestar, cualquier dolor, cualquier enfermedad, no lo sé. Pero no estás desechando lo que debes desechar. Sigues comiendo lo que te cae mal. Sigues consumiendo exceso de sal o exceso de azúcar. Bueno, la pastilla en alguna manera te va a ayudar, pero tarde o temprano vas a entender que aunque tú estás agregando algo nuevo, que aparentemente debería de ser bueno, no está teniendo el efecto que debería de tener porque tú no has desechado lo que deberías desechar. Lo mismo pasa con el pecado y la vida cristiana. La vida cristiana puede llamarnos de una manera tan maravillosa, de una manera tan majestuosa a los ideales, a la santidad, a los mandatos de Dios. Sí, pero la vida cristiana exige que nosotros desechemos algo. Mira en el profeta Zacarías, que nos relata en su libro la historia de Josué, este sacerdote. Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las vestiduras, quítenle las ropas sucias. Y él dijo, y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. ¿Qué hace el Señor primero con este hombre? Lo desviste. Quita su iniquidad, solo para entonces vestirlo de ropa de galas. Bueno, ¿cómo el hombre puede purificar su alma? Pues antes de que Dios nos vista de algo, antes de que intencionalmente yo vaya a Dios pidiéndole que Él me dé algo, yo limpio mi alma. Yo me quito lo que no me conviene. El sacerdote Josué fue removido de sus vestiduras sucias. De la misma manera que nosotros debemos dejar atrás nuestra vida cómoda, nuestra vida superficial de este mundo, para adentrarnos en los caminos de Dios. Es necesario quitarnos las ropas sucias para poder portar vestiduras de justicia. Ese es el espíritu del Nuevo Testamento, cuando Pablo en Efesios 4, 22, 24 va a decir: despójense del viejo hombre.
Cuando Pablo en Colosenses 3, 8, 10 va a decir despojaos del viejo hombre y revestidos del nuevo hombre, o cuando el autor de Hebreos en el 12, 1 y 2 va a decir despojados del pecado que nos asedia. Corre con paciencia la carrera cristiana, pon tus ojos en Jesús. Sí, pero todo comienza despojándonos del pecado. Entonces, ¿qué dice Pedro que debemos desechar? ¿Qué dice Pedro? Bueno, utiliza 4 a 5 palabras en esa versión. Utiliza 5 palabras que debemos desechar. Malicia. Malicia se usa 11 veces en el Nuevo Testamento e indica la malignidad que viene dentro de una persona. Lo voy a decir en palabras generales. Malicia es la perversidad general. Cuando tú dices fulano de tal es malicioso, un sinónimo es perverso. Esa perversidad puede verse de muchas maneras, pudiera tener muchos nombres, pero el uso aquí de malicia o de perversidad es algo general. Lo opuesto en la Biblia para malicia o perversidad es compasión. Alguien que puede tener compasión, que puede manifestar compasión. Entonces observa lo que dice Pedro, porque Pedro comienza de una forma muy general. Necesitamos desechar toda malicia, toda perversidad dentro de nuestro corazón. Bueno, alguien pudiera decir, yo no soy tan malo, no me siento tan malo, no siento que yo deba de desechar eso que tú estás diciendo. Bueno, Pedro comienza de lo general y va a ir a lo particular. Pero en algún sentido y en alguna forma, nosotros, tú y yo, necesitamos seguir desechando malicia o perversidad si queremos purificar el alma. Si queremos purificar el alma. Lo ves de diferentes maneras, lo ves de diferentes formas. El niño que corre porque quiere el columpio rojo. Pero hay una fila de otros 5 niños, pero él quiere el rojo. Pero el rojo resulta que es igual que el azul, que el verde y que el naranja, pero él quiere el rojo. Por eso va a correr. Y si no lo obtiene, por eso va a llorar. Y nosotros como padres que quisiéramos justificar a los hijos, podemos decir cosas como, es que el rojo es su color favorito. Ay, hermano, no le ayudes a ese pecadorcito. Ya tiene su propio pecado, no le agregues el tuyo. ¿Lo ves? Porque la perversidad está allí en el corazón. Vamos a comer juntos y tú le dices a una hermana, ¿me puedes ayudar a servir, por favor, para los 40 que estamos aquí? Y ella comienza a servir cierta ración de comida. Pero cuando le tiene que servir a su esposo y a sus hijos, la ración va al doble. Eso no es familiaridad, eso es perversidad. Y detrás de sus hijos vienen sus mejores amigos y a ellos triple porción. Porque mi amor idolátrico me lleva a comunicar mi malicia. Nadie dijo amén, pero yo digo amén. Y luego puedo comunicar mi perversidad de formas espirituales. Cuando alguien me dice, hermano, ¿podrías orar por fulano de tal? Y como yo no lo conozco y yo ni sé quién es, mi oración es tan vana, tan sin sentido. Y yo decimos, Señor, pues tú conoces a este pobre hermano y desgraciado también. ¿Sí? Pero si te pidieran que oraras por tu esposa o por tu hijo, entonces pasarías 20 minutos poniéndole lo que Dios no le interesa que le pongas a tu oración. ¿Sí lo ves? ¿Por qué? Porque hay malicia, porque hay perversidad. Y entonces Pedro dice, desecha tu malicia delante de Dios. Deséchala. Deséchala. ¿Quieres purificar el alma? Desecha tu malicia. ¿Qué más dice que hay que desechar? Engaño. Es decir, el engaño evita todo lo que es verdadero. Lo opuesto sería honestidad. Lo opuesto sería honestidad.
Hermanos, aún hay engaño en nuestra alma y en nuestras vidas cuando no enfrentamos la verdad con honestidad. Lo tercero es que Pedro dice, desecha la hipocresía. La hipocresía oculta los verdaderos sentimientos. Eso es lo que hace la hipocresía, oculta los verdaderos sentimientos. Muchas veces evitamos comunicar cuál es nuestro sentir verdadero ante un asunto de la vida. Cuarto, dice Pedro, desecha la envidia. Envidia es tener celos de personas o de posesiones. Lo opuesto es tener un corazón agradecido por lo que Dios te ha dado. Yo sé que tú como padre nunca dirías esto, pero yo he escuchado a padres decir, yo quisiera ser el padre de fulano de tal. Sí, pero Dios no quiso, porque si Dios hubiera querido te lo hubiera dado. Y no te dio a ese hijo, te dio a estos tres tremendos. Y Dios sabe lo que nos da a cada uno. Entonces la envidia me lleva a comunicar acerca de las personas o de sus posesiones, lo que yo quisiera tener, y esa es una forma rápida en decirle al Señor, yo no estoy agradecido con lo que tú me has querido dar. Entonces yo tengo que ser purificado de envidia. Finalmente Pedro va a decir que tenemos que desechar maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? Es un pecado no muy comunicable, porque la palabra por sí misma, la palabra como que no la usamos mucho. Maledicencia es gozo en criticar a otra persona. Cuando una persona siente gozo de comunicar o de criticar o de señalar los pecados o lo mal que esta persona ha hecho, hermanos, tú estás practicando la maledicencia. La maledicencia conlleva el humillar a otras personas, es decir, colocarte a ti como tan santo que aquel se ve como tan pecador, colocarte a ti como tan sabio que aquel se ve como ignorante, colocarte a ti como tan brillante que la vida de la otra persona se ve tan sombría, tan sin chiste. Maledicencia. ¿Qué es lo opuesto a la maledicencia? Gozarte de los éxitos de otra persona. Gozarte de que otra persona ha alcanzado, ha terminado o ha alcanzado una meta para sus vidas. Entonces, ¿qué quiere comunicar Pedro con estos pecados de los cuales nos está diciendo que hay que desechar? Que el nuevo nacimiento, haber nacido por una semilla que ya no es corruptible, que es incorruptible, que es la palabra de Dios, incluye un nuevo hablar. Incluye un nuevo hablar. La nueva vida en Cristo incluye un nuevo hablar, un hablar que es identificado por lo que Dios quiere que nosotros hablemos. El argumento de Pedro aquí es que es imposible desearlo de Dios sin desecharlo de este mundo. Ni tú ni yo vamos a poder desear claramente lo que Dios quiere que deseemos si antes no desechamos lo de este mundo. El llamado es claro, debemos crecer en nuestra relación con Dios y su familia. Y para que eso suceda, tenemos que romper el ciclo poderoso de estas palabras negativas y pecaminosas debido a nuestro nacimiento natural, y comenzar a hablar las palabras que tienen que ver con el nuevo nacimiento. Bueno, ¿por qué estamos hablando tanto del nuevo nacimiento? Porque en el contexto del pasaje, Pedro lo ha dicho 3 veces. En el 1:3, él ha dicho, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. En el 1:23, pues hemos nacido de nuevo de un nacimiento incorruptible. Y en el 2:1 al 3, él dice que hemos probado la bondad del Señor. Esa es otra manera de decir que hemos nacido de nuevo. Hemos probado que Dios fue bueno para con nosotros, queriéndonos dar algo que no merecemos.
Entonces, cuida celosamente tu relación boca-corazón, porque lo que hablamos va a gritar a este mundo lo que tú y yo somos. Entonces, no se va a ver bien que si yo he dicho que he nacido de nuevo, yo practico la maledicencia o yo practico la malicia de forma general. No se va a ver bien, es antagónico. Número 2, eso me lleva al verso 2 y 3. Cuida celosamente lo que te alimenta. Cuida celosamente lo que te alimenta. Hace muchos años, en algún lugar lejano de este planeta, había una hermana que cada vez que nos íbamos a juntar a comer y planeábamos lo que íbamos a comer, esta hermana decía, yo padezco de cierto órgano en mi cuerpo y yo por eso cuido mucho de lo que me alimento, hermanos. Yo no como puerco, yo no como res, yo no como, y decía todo lo que comemos. Entonces siempre por misericordia y por amor a esta hermana, terminábamos incluyendo en el menú tostadas de pollo. La próxima semana, cuando cenábamos juntos, entonces salían a pasear las tostadas de pollo, porque era lo único que ella podía comer, y luego salía todo lo que todos podíamos comer. Y curiosamente esta hermana nunca se comía las tostadas de pollo, se comía todo lo que ella había dicho la semana anterior que no podía comer. Comía la manteca que decía en teoría que no comía, los asientos que decía que no comía, los chicharrones en salsa verde que decía que no podía comer. Y siempre todos nos quedábamos mirando porque aparentemente cuidaba celosamente de lo que se alimentaba, pero a la hora de estar en una mesa no podía decir no. Y Pedro nos dice en este pasaje que debemos cuidar celosamente de lo que nosotros nos alimentamos en el Espíritu. Dice el verso 2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Mira, hermano, el nuevo nacimiento incluye un deseo por crecer y un fuerte apetito por la palabra de Dios. Aquí tienes a esta persona que ha nacido de nuevo, ha venido 2 o 3 domingos a la iglesia, le regalas una Biblia y a la vuelta de unos días resulta que esta persona te dice, bueno, ya leí los evangelios, ahora qué más leo, o bueno, ya leí la Biblia completa, o ya leí el Nuevo Testamento, o ya leí tantos libros, ¿cómo más sigo? Bueno, lo que tú tienes es una persona con apetito. Sí, pero resulta que esa persona tiene 25, 30 años de vida y las letras nunca se le han dado de manera natural. Pasaba español porque había que pasarlo, o literatura, o como se haya llamado la materia en tu época, porque había que pasarlo. Pero evitaba leer lo más real posible en su vida. Recuerdo una ocasión estaba en un aeropuerto, estaba leyendo, tenía una conexión tanto larga, así que estaba leyendo, y entonces una persona que venía en el mismo vuelo, veníamos ya hacia acá, venía en el mismo vuelo, me estuvo observando, y esa persona me dice como a la vuelta de una hora, oiga señor, me dice, ¿usted lee mucho, verdad? Sí, le digo. Y comenzamos a hablar de esto y luego me dice, yo creo que usted está en los de la estadística que lee por los que no leemos. Ay, dije yo. O sea, él tenía la justificación perfecta como para decir, pues usted nos mete en estadística, usted lee lo que yo debería de leer. Y eso me puso a temblar si nosotros como creyentes, como cristianos, pensamos más o menos de la misma manera. Es como la esposa que dice, bueno, yo nunca leo la Biblia, pero mi esposo lee 5 o 6 capítulos por día, ya le hicimos, ahí la estadística se empareja. Bueno, su marido va a crecer espiritualmente y usted se va a quedar como enana.
Porque esto es una realidad. Necesitamos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Debo recordarle que primero se forma el hábito de acercarnos a la palabra de Dios y después viene el deleite. No es que vas a ir a la Biblia y te vas a deleitar leyendo Levítico, ¿verdad? O Números. Primero formas el hábito, te disciplinas a decir, esto es lo que estoy leyendo, yo me voy a quedar con el hábito y después viene el deleite. El comparativo que Pedro usa, si eres una madre lo puedes entender perfectamente, y si eres un esposo que has visto amamantar, que tu hijo o tu hija fue amamantada por tu esposa, lo vas a entender. Es como cuando le preguntas a una mujer, ¿no? ¿Y cómo come cómo come el niño? ¿O qué tanto come el niño? Y te responde con unas cosas como estas, a libre demanda. ¿Es correcto el término? A libre demanda. Es lo que el texto te está diciendo. Desea como niño recién nacido la leche pura de la palabra. ¿Qué es eso? Que esa persona tiene libre demanda de la Biblia. Va a ir a ella cuantas veces se siente desprovisto de la misericordia, de la bondad de Dios. Va a ir a alimentarse ahí. Entonces, vean la forma como Pedro lo está diciendo. Recibimos la leche sincera de la palabra. Entonces debo desechar malicia, engaño, calumnia. Porque Pedro está contrastando estas obras de la carne versus el deseo que yo como niño espiritual tengo por ir a la palabra de Dios. Entonces, desear aquí es el elemento más básico cuando nos acercamos a las Escrituras. Pero de allí se desprenden todos los demás. Me acerco a la Escritura, entonces reconozco la importancia de leerla, de meditarla, de memorizarla, de predicarla, de evangelizar desde la palabra de Dios, de aconsejar desde la palabra de Dios y de orar desde la palabra de Dios. ¿Qué es lo básico? Desear. Y cuando un niño desea no tiene muchas explicaciones. En primer lugar porque no hablan a esa edad, pero un bebé de 2 semanas no va a saber cuántas vitaminas está tomando, cuántos minerales, cuántas proteínas. No tiene una idea de los antioxidantes, no tiene una idea de cómo procesa el estómago y de nuestro sistema digestivo. No tiene ninguna explicación, ¿cierto? No la tiene. Y posiblemente no la va a adquirir en los primeros años de su vida. Posiblemente por allá cuando ande en la secundaria o en la preparatoria, va a entender cómo todo eso se procesa y sucede. Y posiblemente llegue a ser grande y no entienda cómo eso sucede. Pero lo más básico que nosotros hacemos con la palabra de Dios es desearla. Y una vez que la deseamos, comenzamos a demandarnos o a exigirnos estas partes claras de la Escritura sobre nuestras vidas. La leche se refiere aquí al deseo intuitivo de un pequeño por nutrición que lo va a llevar al crecimiento. ¿Por qué ese pequeño tiene que alimentarse de leche? Porque él necesita crecer. Y la herramienta que Dios en su gracia ha dado para él y para su madre para que él pueda crecer es su leche materna. Y lo mismo sucede con un creyente. Lo que Dios ha dado a ti y a mí para que crezcamos es su palabra. Y de forma básica nosotros tenemos que desear su palabra. Ahora, esto no solo sucede en nuestra infancia espiritual. En nuestra infancia espiritual yo debo desear la palabra de Dios como leche pura. Pero ¿qué crees que pase en tu niñez o en tu juventud o en tu vida adulta en Cristo? ¿Ese deseo debe de irse? No, ese deseo va en aumento. Es como cuando hablas con alguien carnívoro, al que le gusta la carne, y haces una llamada telefónica y él va a hacer un comparativo un tanto diferente al que está aquí, ¿no? Y
hace algunos años yo hablaba con alguien carnívoro y yo le digo, ¿cómo estás? Muy bien. Me acabo de comer un T-bone steak. Y eran como las 9:30 de la mañana y yo dije, qué raro. O sea, sé que le gusta la carne, pero yo dije, qué raro que haya desayunado T-bone steak. Sí, le dije yo, ¿y cómo lo cocinaste? No, dice, estaba leyendo el libro del profeta Daniel, dice. Y entonces, él comparó a Daniel con haberse comido un T-bone steak. Hermano, el deseo no debe perderse, el deseo debe de ir en aumento, porque lo que me hizo nacer de nuevo fue la palabra incorruptible y lo que me va a sostener espiritualmente a lo largo de mi vida es esa misma palabra. Observa que Pedro usa el término que es como leche pura, o lo voy a decir en otras palabras, sin agua. Leche 100% leche. Yo estaba queriendo hace unos años ingresar al mundo de la leche light, porque me la habían recomendado. Tenía que hacer el paso de leche 100% de vaca e irme a un tipo de leche menos grasosa. Mi hermano mayor es un experto en leche. Sus estudios de maestría y de doctorado están ahí. Así que yo le hablo un día y le digo, ¿me podrías recomendar la mejor leche light del mercado? ¿Tengo que consumirla? Sí, ¿cómo no? Y me dio la marca. Bueno, yo fui y la compré. Después vine y la abrí y yo me empecé a tomar y yo dije, qué mala sabe esta cosa. De cuenta que era agua. Así que yo tomé el teléfono y le dije, oye, qué gacho eres, sabe horrible esta leche. Entonces la explicación es que él me dice es, tú me pediste la mejor leche light que hay en el mercado. La mejor leche light, me dice, tiene mayor cantidad de agua que el resto de las leches. Bueno, entendí este pasaje. Esa es una leche que no tiene adulteración, es pura. Hermanos, la palabra de Dios es pura, no está adulterada, no está manoseada, no está afectada por la mente humana en ese sentido, es pura. Y así Pedro la describe. Es una palabra sin hipocresía, es una palabra sin engaño, es la palabra de Dios y todos la necesitamos, lo quieras reconocer o no lo quieras reconocer. Esta leche pura habla del alimento que un creyente necesita al inicio de su caminar en Cristo. Esta leche pura habla que la palabra es infalible, en cambio las palabras del hombre son falibles. Esta leche pura habla de que la palabra de Dios no cambia. El mundo cambia, sí, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y por eso es nuestra mayor necesidad. Y Pedro va a decir que por esa leche pura es que nosotros crecemos en la salvación. Por esa leche pura es que nosotros crecemos para la salvación. Entonces, ¿cuál es la mayor necesidad de un niño espiritual? La leche pura de la palabra de Dios. ¿Cuál es la mayor necesidad de un creyente que va más o menos por ahí en los 12, 13 años de su vida espiritual? La leche pura de la palabra de Dios. ¿Cuál es la necesidad más grande que tiene un anciano en su vida espiritual? La leche pura de la palabra de Dios. Así que ir a la palabra de Dios debe convertirse en un hábito o en el hábito número 1 de nuestras vidas. La razón es, somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Y después, de aquello que nos alimentamos, nosotros crecemos. Si tú te alimentas de la palabra de Dios, vas a crecer de esa palabra de Dios. Si tú te alimentas de testimonios, el día que el testimonio no te guste, no vas a crecer. Si tú te alimentas de cantos, el día que el canto no te guste, no vas a crecer. Si tú te alimentas de las oraciones de otros creyentes, el día que esos creyentes no oren o que no oren lo que quieres, no vas a crecer. Pero cada vez que yo voy a la palabra del Señor, entonces habrá crecimiento para mi vida. El deseo de venir a la palabra de Dios y dejar que ella nos alimente, nos gobierne, nos dirija, nos lave, nos alumbre, debe de ir en crecimiento. Escucha lo que el Salmo 119, versos 140 al 142 dice. Es muy
pura tu palabra, y tu siervo la ama. Pequeño soy y despreciado, pero no me olvido de tus pecados. Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Es muy pura tu palabra. Es muy pura tu palabra. Bueno, usted sabe que el Salmo 119 es el capítulo más largo de las Escrituras. 170 y algo de versos. Pero en ese Salmo 119, lo que el salmista está haciendo es honrar las Escrituras, exaltar las Escrituras, levantar las Escrituras por encima de las palabras de los hombres. Va a hablar a veces de la Escritura como la ley, va a hablar de ella como los estatutos, como los mandatos, como las ordenanzas. Hace unos años yo estaba en una conferencia donde el tema general de la conferencia era la palabra de Dios, o era el hecho de que la palabra era infalible, y a uno de los predicadores le asignaron predicar algo sobre el Salmo 119. Y a él le dijeron, comparte, era una conferencia de miles de pastores, comparte en tu sesión acerca de lo glorioso que el Salmo 119 dice que es la palabra de Dios. Entonces ese predicador subió, es un pastor con una buena temporada en el ministerio pastoral. Ese predicador subió y él dijo, se me ha pedido que predique algo sobre el Salmo 119 y la manera de honrar el Salmo 119 es que lo leamos completo. Así que él abrió su Biblia y comenzó a leer el Salmo 119. Yo dije, en algún momento este predicador se va a detener porque va a quemar 15 minutos de su predicación solo leyendo el Salmo 119. No lo hizo, no se detuvo. Él siguió leyendo el Salmo 119. Cuando él dijo amén, entonces él dijo, oremos. Y por algún momento pensé que él iba a jugar la broma de bajar del púlpito cuando dijo amén. Porque en medio de una comunidad o una reunión donde hay tanto académico, donde hay tanto pastor, el efecto que la palabra de Dios había hecho simplemente por leerla es que había gente llorando donde no se llora, había gente sobre sus rodillas donde no es común ver gente sobre sus rodillas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios había hecho el efecto y entonces él dijo amén y dijo regáleme los minutos que me quedan para entonces yo explicar el Salmo 119. Y predicó de forma general, predicó el Salmo 119, no verso tras verso, claramente, pero lo hizo de una manera increíble. Escucha lo que dice, es muy pura tu palabra. Entonces, ¿qué va a hacer la palabra de Dios cuando yo llego si es muy pura? ¿Qué va a hacer? Me va a purificar. Y yo no sé si tú estás entendiendo el argumento de Pedro, porque es que primero él dijo, desechemos, para luego decir, deseemos. Hermanos, no te va a purificar buenas intenciones. No te va a purificar buenos propósitos, que todos lo tienen al principio del año. No, eso no te va a purificar. Lo que nos va a purificar es la palabra de Dios. Por lo tanto, alimentarnos de su palabra es el medio, únicamente es el medio para crecer saludable y constantemente. ¿Quieres crecer espiritualmente de manera saludable y constantemente? No hay atajos. No hay atajos. Tienes que ir a la palabra de Dios. Tienes que exigirte ir a la palabra de Dios. Tienes que exigirte hacer algo más con la palabra que lo que estás haciendo al día de hoy. Posiblemente memorizarla, posiblemente meditarla, posiblemente comenzar a compartirla con otras personas. Los creyentes sabemos que aunque la palabra es leche para los infantes, a la par es carne para los maduros que han llegado allí. ¿Y cómo es que llegamos a madurar en la palabra de Dios?
porque hemos ejercitado nuestros sentidos espirituales. Escucha lo que la Biblia dice de sí misma. Dice el Salmo 34, prueban y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Teman al Señor ustedes, sus santos. Hermano, es bienaventurado el hombre que se refugia en la palabra de Dios, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Escucha lo que Jeremías 15 dice, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Entonces, hermanos, tenemos que comer de la palabra de Dios. Tienes que cuidar celosamente lo que comes. Lo que comes, tienes que cuidarlo celosamente. Número 3, cuida celosamente tu relación al rechazo. Cuida celosamente tu relación al rechazo. Verso 4. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Observa cómo Pedro va a llamar a estos cristianos solitarios, peregrinos y extranjeros, más tarde en este mismo capítulo 2. Pero por lo pronto él ha trazado la meta en el 1:5-9 de ser cada día más y más como Jesús. Y por eso es que Dios nos tiene que formar, y parte de la formación de Dios no solamente es que deseches estos pecados ya señalados, no solamente es que desees la leche espiritual de la cual ya hablamos, pero que entiendas que simplemente por ser cristiano y por identificarte con Cristo y el Evangelio y su cruz, tú serás rechazado. En otras palabras, el Evangelio nos llama no a agradar a los hombres, sino a agradar a Dios. La paradoja es que Cristo es fundamento para el que obedece y tropiezo para el que lo rechaza. El mismo Cristo que para un creyente es el fundamento de su vida espiritual, es el mismo Cristo que se convierte en un tropiezo para el que rechaza el mensaje del Evangelio. La piedra principal para los creyentes es la piedra de tropiezo para los incrédulos. Y así como Cristo fue rechazado por los hombres, específicamente por aquellos que se consideraban religiosos, pero luego Pablo va a decir que fue el objeto de la fe de aquellos que pueden considerarse como los más viles y los más despreciados de este mundo. Observa que no son dos Cristos diferentes. No es el Cristo de los intelectuales y el Cristo de los no estudiosos. No es el Cristo de los sanos y de los enfermos, no. Es el mismo Cristo.
Piedra angular para el creyente, piedra de tropiezo para el irredento. ¿Qué dice Pedro entonces? Cristo es la piedra preciosa delante de Dios. Hermanos, Cristo es precioso, Cristo es valiosísimo, Cristo es de alto precio. Eso es como Pedro está presentando al Señor aquí y sin embargo dice, fue rechazado. Si Cristo fue rechazado, entonces sus seguidores también seremos rechazados en algún momento de nuestras vidas. Jesús fue rechazado como parte de el plan de Dios que lo llevaría a su muerte y a su resurrección. La cruz, la tumba vacía, el estar sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros permanentemente, incluía en el plan el sufrimiento del Mesías. Isaías 53. Él era el varón de dolores revelado en tiempos proféticos. El rechazo de algunos sobre la persona de Jesús sigue siendo el rechazo de algunos sobre cualquier hombre o mujer que el día de hoy se identifique con Cristo. Mientras que nos conformamos a la imagen de Jesús, el mundo te entenderá cada vez menos y por eso el mundo te rechazará. El mundo te dirá cosas como, has cambiado, pero tu versión antigua me gustaba más. El mundo te dirá, has cambiado, pero yo prefería al viejo hombre. El mundo te dirá, has cambiado, pero ahora eres intolerante, eres inflexible. Hermano, entiéndelo, no se trata de ti, se trata de quién mora dentro de ti. Y si la raya entre ser cristiano y no ser cristiano no se nota en tu vida, entonces preocúpate porque puedes estar autoengañado. Rechazaron a Jesús al decir sí a la misión del Padre. Rechazarán a cualquier creyente que dice sí al Padre. No, nosotros no somos camaleones, que somos de un color el domingo cuando venimos a la iglesia, pero el domingo por la tarde nos ponemos de otro color cuando estamos en medio de otro ambiente, de otro círculo. No, el llamado al evangelio no es un llamado a ser camaleón. Somos sí y amén aquí, como somos sí y amén hoy por la noche, como somos sí y amén mañana por la tarde. No hay ningún proverbio que diga a donde fueres, haz lo que vieres. No lo hay. No hay ningún proverbio que dice a donde quieras, a donde quiera que vayas, habla como ahí se habla. No lo hay. Tampoco en la Biblia está eso de, se me fue. Pero eso de ayudar a alguien para que Dios te ayude mañana tampoco está en la Biblia. Nosotros tenemos que tener sumamente cuidado con lo que Pedro está diciendo aquí. Jesús sufrió, sí, pero el creyente también va a sufrir. Por lo tanto, la prioridad del creyente es ser aceptable a Dios aunque sea rechazado por este mundo. ¿Qué es mi oración y cuál debe ser tu oración? Señor, quiero ser aceptable a ti, aunque mis amigos me rechacen, aunque este círculo social en el que me muevo me rechace, aunque mis padres me rechacen por la fe o aunque mi familia me rechace por la fe, mi búsqueda es, quiero ser aceptable a ti. Este es el plan de Dios para tu vida y para la vida de todos aquellos que hemos dejado atrás el pasado, que hemos tomado la cruz. Inició con el nuevo nacimiento, pero va a ir adelante mientras tú y yo crezcamos en el Señor. Y mientras crezcamos en el Señor y maduremos en el Señor, la oposición
o el rechazo que puedas tener no va a disminuir, ni lo creas que va a disminuir, va a ir en aumento. Y finalmente Dios va a usar ese rechazo para formarte a la imagen de Cristo tal y como lo hizo en el plan redentor. Y Pedro entonces va a presentar 4 ilustraciones de lo que esas personas que están enfrentando el rechazo de otros son. ¿Por qué los presenta Pedro de esta manera? Porque Pedro quiere animarte y a ti y a mí como creyente a enfrentar este dolor. Número 1, él va a anunciar que somos piedras vivas. Piedras vivas. ¿Qué comunica la idea de piedras vivas? Comunica la idea de conexión. Primeramente, conexión con Cristo o con Dios, y luego la conexión con otros creyentes. Las imágenes claramente están tomadas del Antiguo Testamento. Son realidades del Antiguo Testamento que Pedro está trayendo a sus lectores y que nosotros debemos leer o asumir de esa manera. Entonces él dice piedras vivas. Bueno, las piedras con las que los altares se edificaban, las piedras con las que el templo se construyó, no eran vivas. ¿Eran piedras qué? Muertas. Estaban una tras otra, levantando un altar o levantando una pared o levantando un edificio, pero eran muertas. Una vez que se colocaban, no se movían. Una vez que se colocaban, permanecían inertes hasta que el altar se derribaba o el templo fuese destruido. Pero Pedro ahora dice, somos piedras vivas. ¿De dónde viene nuestra vida? De nuestra mayor conexión, y nuestra mayor conexión es con Cristo. Juan 15. Separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Entonces estas piedras estamos vivas porque Cristo está dándonos vida, y estamos vivos porque tenemos conexión con las piedras que están a nuestro lado. Segunda ilustración que Pedro va a usar, somos una casa espiritual. ¿A qué se refiere esto? Que la iglesia es la habitación presente del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento fue el tabernáculo. En el Antiguo Testamento después fue el templo en días de Salomón. Observen cómo la idea de templo era la idea de la presencia de Dios. Cuando Zorobabel regresa del exilio babilónico con la encomienda de reconstruir el templo, usted va a encontrar ese momento en el que nuevamente los cimientos fueron tirados para levantar el templo, y usted va a encontrar a una comunidad en lamento. Los que habían venido del cautiverio babilónico estaban llorando porque algunos de ellos todavía recordaban el templo anterior. Entonces, la palabra de Dios tiene que venir sobre ellos y recordarles o venir a decirles que la gloria de la gloria de la casa postrera, es decir, de la casa que vendría, sería mayor que la gloria de la casa primera, es decir, del templo del cual ellos habían sido testigos posiblemente cuando eran unos niños o unos adolescentes. Si el cautiverio duró 70 años, entonces posiblemente había gente que tenía sus 80, sus 90 años, y que su quebranto y su lloro era porque la casa espiritual de Salomón ya no estaba. Así que los profetas de ese momento tienen que decir, la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera. Sí, pero ahora el Espíritu Santo está residiendo, está morando, sí, en tu vida personalmente, pero el edificio ya no es un edificio físico. El lugar donde el Espíritu Santo mora es su iglesia, esa es su casa espiritual. Observe la ilustración número 3, sacerdocio santo. Ese es nuestro mayor privilegio, el acceso inmediato a Dios. Somos su sacerdocio santo. Tenemos acceso directo a Dios. En el Antiguo Testamento, este era el privilegio de la tribu de Leví. Los levitas servían en el tabernáculo, servían en el templo. Pero resulta que solamente el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios.
¿Sabes cuántas veces por año es que el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios? Solo una. Solo una vez el sumo sacerdote entraría a la presencia de Dios para traer su sacrificio y para poder obtener de ese sacrificio perdón o no perdón por un año. ¿Por qué por un año? Porque tardaría todo un año en volver a acceder a ese lugar de gracia, a ese lugar de misericordia. Pero ahora tú y yo somos sacerdotes santos. Número 4, la cuarta ilustración habla de sacrificios espirituales. Esto habla de nuestra adoración y de nuestro caminar en Cristo. Así que, hermano, cuando entiendes el espíritu del texto, cuando entiendes lo que el texto está comunicando, realmente es esto: seremos rechazados por este mundo. Esta casa que tú y yo representamos será rechazada por este mundo. Pero para Dios somos su casa espiritual. ¿Lo puedes entender? Como piedras vivas seremos rechazados, igual que lo rechazaron a Él, pero hemos sido escogidos por Dios. Ahora, ¿cuál es la demanda que el texto te hace acerca de esta casa espiritual? Dos cosas. El verso 5 dice que esta casa espiritual presenta sacrificios espirituales a Dios. Y segundo, dice que en el verso 9 que esta casa espiritual anuncia las virtudes de aquel que nos llamó, que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, revisemos por un segundo la demanda espiritual como sacrificios espirituales. ¿Qué es el sacerdocio? Bueno, ¿qué era el sacerdocio en el Antiguo Testamento y cómo eso se ve a la luz del Nuevo Testamento? Bueno, ser sacerdote o ministrar al Señor habla de una entrega común a suplir las necesidades de Dios. Esto habla de una comunión con Dios, de una vida de oración, de una vida de santidad. Y yo no puedo leer todos los pasajes del Nuevo Testamento que refieren esto, pero déjenme citar 3. Romanos 12, 1, 2. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptables a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Observen el llamado de Pablo: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Bueno, esto habla de nuestro sacerdocio. Entrego mi cuerpo al Señor, dedico, consagro mi cuerpo. Quiero desgastar mi cuerpo para el Señor. Quiero agotarme en lo que es la causa del Señor. Quiero desgastar mi salud, mi mente, mis pensamientos en lo que realmente glorifica al Señor. No quiero perder mi vida, no quiero desperdiciar mi vida. No quiero ir tirando los años simplemente por ir tirándolos. No, quiero usarlos para el Señor. Observa lo que Pablo va a decir en Filipenses 4:18. Pero lo que he recibido todo y tengo en abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. No tengo todo el tiempo para desarrollar, pero simplemente el contexto de Filipenses es: Epafrodito, que es pastor de la iglesia en Filipos, ha venido a Roma, ha traído a Pablo una ofrenda que los filipenses han levantado para su persona. La razón es que Pablo está encarcelado en Roma. Y cuando Epafrodito viene a traer esta ofrenda, enferma. Pablo lo va a decir en esa misma carta que Epafrodito estuvo en riesgo de no regresar a Filipos para continuar con su labor por causa de esa enfermedad. Pero observen lo que Pablo va a decir de esa ofrenda.
fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. No estamos hablando del tema, pero aquí hay una buena manera de evaluar tu dar al Señor. Estas tres expresiones es una buena manera de evaluar tu dar al Señor. Tu dar al Señor financieramente es una fragante aroma, es un sacrificio aceptable. Tu dar al Señor es realmente agradable al Señor porque llena las implicaciones de la palabra de Dios. Si tu respuesta es no ante estas tres cosas, posiblemente lo que tú estás haciendo con las finanzas que Dios te da es que has malinterpretado tu dar. Y en vez de dar al Señor adecuadamente, le das limosna. Nadie diga amén. Pero la limosna en la Biblia se da a los pobres afuera de la iglesia. Cuando tú bajas tu vidrio y le das al niño que te está pidiendo o a la anciana que te está pidiendo, tú no estás ofrendando, tú no estás diezmando, tú estás dando limosna ahí. Cuando tú vas por un estacionamiento y alguien te pide dinero y tú le das, eso es limosna, eso es dar de lo mucho que Dios te ha bendecido y de lo mucho que Dios te ha dado. Pero estas tres palabras definen muy bien cómo nosotros debemos de dar. Nosotros debemos de dar como un aroma fragante. ¿De dónde viene esa idea? Del Antiguo Testamento. Como un sacrificio aceptable que busque agradar al Señor. Entonces, mi hermano, tienes aquí tres expresiones que ponen a temblar a cualquiera, a usted y a mí, en cuanto a nuestro dar. Pero así debería de ser nuestro dar. Observen el tercer pasaje de Hebreos 13, 15, 16. Por tanto, ofrezcámonos continuamente mediante a Él. ¿Qué dice? Sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre, y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué tipo de sacrificio hay ahí? Un sacrificio que conecta mis labios, que conecta mi alabanza al Señor. Hace unos años o hace unos meses, de allá no sé, cuando se volvió a poner de moda Luis Miguel, porque estaba haciendo esta gira, a lo mejor en el fruto de labios surgían para ti estas canciones de los 80, de los 90, no sé de cuándo. Hermano, ahí hay una manera buena de evaluar si realmente había más de esto en tus labios que del Señor. Algo está mal, lo tienes que entender. O pudiera hablar de cualquier artista. Simple y sencillamente me acordé del Sol. ¿Lo ves? Son maneras prácticas, pero cuando decimos somos una nación de sacerdotes, bueno, los sacerdotes ministran de una manera. Aquí tan solo hay tres cosas. Por eso dije que yo no alcanzaría a tomar todos los pasajes. Tendría que revisar cómo estoy entregando mi cuerpo, cómo estoy administrando mis finanzas y tercero, cómo estoy administrando mi alabar al Señor. ¿Qué hay en tus labios? Bueno, eso te ayuda a ver cómo está tu entrega delante del Señor. Segundo, dije anunciar las virtudes de aquel. Anunciar las virtudes de aquel. ¿Cómo estás anunciando al Señor? ¿Lo estás anunciando mediocremente? ¿Estás ofreciendo cosas para que el mensaje de Dios sea atractivo para el pecador? ¿Estás diciéndole a la gente que todos sus problemas se van a acabar? Cuando Pedro está diciendo aquí que vamos a sufrir por la causa de Cristo. ¿Cómo estás anunciando las virtudes de aquel que te llamó, hermano? Asegúrate de que realmente la entrega de tu mensaje, la entrega de tu proclama, la entrega de lo que le estás diciendo a aquellos que no han venido al Señor, es una entrega real. Ahora observe algo. Todas las expresiones que Pedro ha usado aquí, todas, están usadas en forma plural, no singular. Eso te habla que Pedro no está pensando que la iglesia es un individuo aislado. No hay iglesia fuera de la iglesia.
no hay vida fuera de la comunidad de los santos. Cuando alguien tiene la mentalidad de yo sigo a Cristo, pero no me congrego, entonces solamente déjeme recordarle algo. Ese Cristo que usted dice seguir, el capítulo 1 de Efesios, dice que es cabeza de una iglesia. ¿Lo ven? No hay vida fuera de todo lo que Dios dice que nosotros somos en Cristo. En Cristo. Por eso es que todas las referencias indican la pluralidad del pueblo del Señor. Es una casa espiritual. Somos sacerdocio santo. Somos linaje escogido. Somos un pueblo. Bueno, un pueblo no es uno o dos, son muchos. Pedro ha reconocido la importancia entonces de estos dos elementos para terminar. Número 1, crecimiento personal por la palabra de Dios. Crecemos personalmente por la palabra de Dios. El crecimiento del carácter de Cristo en nosotros será la consecuencia de alimentar un nuevo corazón con una comida nueva. Este nuevo corazón necesita un alimento nuevo. Necesitamos enseñar a las personas que llegan a esta congregación o a las personas a las que tú les compartes el evangelio, cómo el nuevo corazón se alimenta. Cómo el nuevo corazón realmente va a ser sustentado o sostenido. Recuerdo la primera vez que mi esposa y yo visitamos el estado de Chiapas, casi bajábamos ahí y ella me hizo una pregunta o yo ya no recuerdo. Sabíamos que en este estado comen ciertos animalitos que en esta región del país no comemos, grillos o chapulines, no recuerdo. Y entonces ella me decía, ¿y qué vamos a hacer si nos lo ponen enfrente? Pues vamos a tener que cruzar el río, les dije. Y entonces mal nos estábamos subiendo al carro cuando el hermano con ese corazón chapaneco nos dice, pastor, lo vamos a llevar a comer a un lugar muy regional. Clic, clic, dije yo, regional. Entonces dije yo, ¿el río está aquí presente? No, mal nos sentamos cuando ya estaban ahí, no recuerdo si eran grillos, chapulines, qué era. Y entonces estaban 5 chapanecos sobre nosotros. Los van a probar, ¿verdad? Porque cuando la gente ama un tipo de alimento y está acostumbrado a comer ese tipo de alimento, quiere que todos los demás lo tengan. Y por amor yo probé lo que ya no me acuerdo qué era, pero por amor yo lo probé. Y yo dije, Señor, ayúdame. Va para adentro, pero cuando yo comienzo a masticar ese pequeño animalito, empieza a tronar. Y finalmente lo probé y ellos dijeron, sí, lo hizo. Y ellos eran como haber subido a una gran montaña. Yo dije, eso quiere, cuando ellos hicieron esa celebración, yo dije, eso quiere decir que aquí han estado otros que no lo han hecho, que no cruzaron el río. Cuando alguien que ama la palabra de Dios y ha sido alimentada por la palabra de Dios, ve llegar a un novato, ve llegar a uno nuevo, va a hacer lo mismo. Le va a dar la palabra de Dios, le va a poner la palabra de Dios, le va a decir, necesitas comer la palabra de Dios y se va a asegurar como esos chapanecos de que pruebes el primer bocado. ¿Lo ven? Porque eso nos lleva a lo segundo, no solamente crecemos de forma personal por la palabra de Dios, sino que el crecimiento de la familia se da mediante relaciones de entrega. Como hemos dicho, al final pasamos de pensamientos individualistas y damos lugar a la necesidad de una nación. Eso es lo que Pablo va a decir en Efesios 2:19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son
conciudadanos de los santos y son la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, lo mismo que Pedro ha dicho, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios. Qué glorioso. Qué glorioso es que todo esto sucede en Cristo Jesús. Así que para terminar, ¿cuál es el propósito más importante de crecer en la familia? Mostrar a todas las naciones de la tierra la diferencia entre la vida en la luz y la vida en tinieblas. ¿Qué hacemos cuando vivimos para la gloria de Dios? Le decimos a la gente, esta es la forma como nosotros somos diferentes a los demás. Glorificamos al Señor, alabamos al Señor, vivimos para su gloria. Por lo tanto, hermanos, si queremos un crecimiento completo y dinámico para los malos días, necesitamos equilibrar los dos aspectos que la carta nos brinda en este capítulo. Si quieres un crecimiento completo y dinámico, ¿me ayudas con la última diapo? Necesitas equilibrar estos dos aspectos. Necesitas crecer personalmente por la palabra de Dios y necesitas crecer en un amor no fingido para con tus hermanos. Si tienes la palabra te dirá ama a tus hermanos. Si tienes amor por tus hermanos, la palabra te dirá qué áreas de tu vida tienes que seguir purificando para poder mantener esa relación con tus hermanos. Y simplemente termino con el verso 10. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. ¿Sabes qué es lo más glorioso? Que cuando estamos en un lugar como este, como esta iglesia en particular esta mañana, y realmente hemos venido al Señor por fe, por medio de su gracia, puedes tener la noción de que no solamente tú recibiste misericordia, sino que el que está a tu lado recibió misericordia, el que está detrás de ti recibió misericordia. Así que somos la comunidad que ha recibido la misericordia de Dios. No lo merecemos, no lo merecíamos en el momento que Dios lo quiso hacer, pero Él extendió su brazo poderoso sobre nuestras vidas y lo hizo de una manera maravillosa. Así que, ¿cómo nos va a formar Dios? Bueno, nos va a formar por medio de su palabra. Esa palabra te va a llevar a desechar pecados y a desear la palabra como leche pura, no adulterada. Y segundo, Dios te va a formar a través del sufrimiento, pero esos sufrimientos los podemos vivir en comunidad, no solo. Cuando la gente vive sus sufrimientos solos y la gente se aísla para vivir sus sufrimientos solos, eso es la muerte, eso es el anuncio de alguien que va a tener un corazón en contra de la iglesia. No, Dios no te llamó a sufrir solo, Dios te llamó a sufrir en comunidad. Dios te llamó a sufrir en comunidad. Dios te llamó a poder estar de pie cuando otros están débiles para estar de pie, pero entonces los levantas. Dios te llamó a orar cuando otros no quieren orar. Dios te llamó a levantar las manos cuando otros no tienen las fuerzas para levantarlo. Y de todas esas experiencias, nosotros somos formados como el pueblo de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de venir a ti, de gozar de tu presencia. Te damos gracias porque tu palabra nos instruye, nos alienta, nos anima, nos edifica. Ahora mismo, Señor, mientras nosotros estamos caminando en ti por medio de la carta de Pedro y estamos escuchando de cómo Pedro alentó y animó a estos creyentes que estaban enfrentando la soledad y que estaban enfrentando el dolor de abandonar sus casas, cómo ellos fueron alentados y animados a ser esta nación santa, este pueblo escogido, fueron animados a ser esta casa espiritual,
este real sacerdocio, esta ofrenda espiritual que presenta sacrificios delante de ti para tu gloria. Señor, no nos permitas simplemente venir a la iglesia por venir. Permite que tu palabra haga el trabajo a cabalidad en nosotros que tú quieres hacer. Pedimos todo esto para tu honra. Pedimos todo esto para tu gloria. Te pido perdón si no he deseado tu palabra como la leche espiritual. Te pido perdón si no he deseado tu palabra como el alimento que sostiene mi alma. Te pido perdón, Señor, por no haber tenido en los últimos años el hábito o la intencionalidad de memorizar porciones largas de las Escrituras. Te pido perdón por ello, Señor. Te pido perdón, Señor, porque en muchas ocasiones mi acercamiento a tu palabra ha sido simplemente como para llenar un requisito, pero no para deleitarme y gozarme en ti. Señor, causa en nosotros un nuevo amor por tu palabra, y si no lo tenemos, dánoslo. Y mientras nosotros vamos a tu palabra, sigue purificando nuestra alma para un amor sincero, de hermanos que se aman, libres de idolatría, porque ese es el tipo de amor que restaura, que perdona, que alimenta, que cobija. Ese es el tipo de amor del cual tú dijiste: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que se amarán los unos a los otros, así como yo los he amado. Padre, pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén.